¿Cómo están? Muchas cosas ocurriendo vinculadas a esta semana tan importante previa al proceso de primarias que vamos a vivir el próximo domingo 22 en por lo menos 80 naciones. Y hay un avance en negociaciones entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria con la participación del mismo gobierno de Biden. Ya se confirma que este martes habrá una reunión en Barbados de estos tres involucrados y que hay algunos puntos que vamos a ir definiendo que ya estarían siendo parte del acuerdo de los tres. Es decir, aparentemente soltar las inhabilitaciones, es decir, dejarlas sin efecto de cara al 2024. Otra sería, a cambio obviamente del levantamiento de sanciones personales, quizás flexibilizar las sanciones al petróleo, permitir no que Maduro tenga acceso a los recursos en Estados Unidos, lo que está congelado, pero quizás sí lo que está en Portugal, abrir la oportunidad de que Maduro haga negocios con Estados Unidos y también con otros países del mundo, supuestamente del lado de Maduro permitir que la prensa libre cubra la elección del 2024, que haya observadores internacionales, y facilitar pues algunas pequeñas condiciones en el proceso. Esta reunión implicaría que llegaron esta tarde a Barbados y quizás mañana ya tendríamos algunos lineamientos de lo que allí se podría decidir. Lo que más me preocupa es que aun cuando hay desde ayer algunos análisis que han dicho que podrían estar también pensando en liberar entre 25 y 100 presos políticos, que esa sería como la concesión que haría Maduro, ahora este nuevo análisis pone en duda que eso siquiera se haya discutido. Por eso que quiero invitar a tres voceros de organizaciones civiles que han luchado muchísimo por la libertad, por la democracia y también por estas personas que siento que siempre se quedan en el abandono, que quedan fuera de toda discusión, que al final los presos políticos pareciera que son esa ficha con la que los políticos quieren jugar, pero al final no están dispuestos realmente a hacer un sacrificio para que los presos políticos sean una prioridad en estas discusiones. Allí ya los invité, déjenme ver. Hola Génesis, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿cómo estás? Estoy bien, vamos a ver si los otros me escriben y también los puedo invitar para que se unan. Ya le voy a decir a Rodrigo y a Víctor que me vayan escribiendo, pero quiero una primera impresión tuya, porque hemos visto, aquí está Rodrigo, déjenme invitarlo de una vez. Ok, aquí está. Vamos a ver si Víctor también me escribe y lo invito. Quiero tu primera impresión sobre esto que ya ha aparecido, sobre negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen. ¿En qué sentido? En que se habla de procurar que la elección del 2024 sea cada vez más libre, supuestamente. El régimen haría algunas concesiones, pero en esta última versión, no sé si esa será la versión final, hay dudas de si estarían incluyendo liberar a presos políticos. ¿Eso qué significaría para ti? Para mí, Carla, esto solamente significa que vivimos en dictadura. Creo que es muy sencillo verlo. Creo que mientras hablamos de prácticamente, o sea, pedirle permiso a un régimen para que libere a presos políticos, o sea, la mera existencia de presos políticos en un país, lo único que nos demuestra es que estamos viviendo en un estado en donde no hay democracia y en donde no hay estado de derecho. O sea, tener que hablar de una oposición que tiene que pedirle permiso al régimen para que no le saboteen sus pobres primarias, que con tanta dificultad la hacen, y estarse sometiendo siempre a esta voluntad y a esta disposición del tirano, solo nos deja claro cuál es el terreno en el que estamos jugando. Estamos jugando ante un dictador y yo creo que esto no termina de ser claro para la oposición. O sea, por una parte están intentando, ¿sabes?, celebrar unas elecciones, un proceso primario en donde no se respeta ningún tipo de garantía y aún así entonces se piensa que se puede ganar en un proceso democrático que no es democrático. Para mí esto es algo que prácticamente no tiene sentido, o al menos yo no se lo encuentro. No sé si tú o Rodrigo tuvieran alguna perspectiva diferente y a mí me encantaría
escuchar. Bueno, pues aprovecho y presento también a Rodrigo Diamante, de Un Mundo Sin Mordaza y Génesis, es de Defiende Venezuela, dos ONG que justo se han enfocado en los inocentes, la parte más débil de lo que es toda esta discusión. Y aquí, en la última versión de esta negociación que se firmaría mañana, no están los presos políticos. Pero es que en principio, aunque estuvieran, se decía liberaremos quizás a 25, a 100. ¿Quién los escoge? ¿Quién decide quién debe estar libre y quién no? ¿Y por qué 100 y no todos, Rodrigo? Bueno, yo solo espero que se haga algún tipo de prioridad por los presos que tienen, o sea, necesidades médicas, que están en su estado de salud más delicados, aquellos que tienen mucho más tiempo. Sin embargo, ningún sufrimiento es comparable. Todo el mundo en este momento que está preso es víctima del régimen y está sufriendo de la misma manera. Sin embargo, bueno, nuestra esperanza evidentemente es que aquellos que estén en una situación más grave de salud sean los que se tomen como prioridad. Sin embargo, evidentemente, esto nunca resuelve el problema, porque lo que hace el régimen, que lo que denomina el foro penal como una puerta giratoria, es que libera 25 para luego meter preso 30 más. Eso no significa que los 25, 50 o 100 que liberen no sea un alivio. O sea, póngase en los pies de ese preso político, de ese familiar que está afuera, que tiene que llevarle todos los días agua, comida, que reza por su libertad. O sea, el sufrimiento humano lo tenemos que tenemos que tener empatía y saber que cada liberación es un alivio para esa familia, para ese preso, para esa persona que está injustamente presa. Lo que pasa es que es un juego sin fin, es un juego sin fin porque siempre vuelven a meter preso a nuevas personas para poder negociar nuevamente con otros países como Estados Unidos, con la Unión Europea y de esta manera justificar la reducción de las sanciones al régimen, que en este momento además benefician a Estados Unidos, quien está preocupado por el aumento del precio del petróleo, justamente por la crisis y la guerra en el Medio Oriente, en Israel en este momento, y necesita aumentar el abastecimiento de petróleo y garantizar el abastecimiento de petróleo, y le interesa en este momento que el régimen aumente la producción petrolera. Y justamente puede ser que también esto nos llegue en un momento importante, porque justamente necesitamos que se den las primarias. Esto es un proceso importantísimo para los venezolanos. Nosotros, lo ideal fuese que quien gane la primaria pueda inscribirse. Esto lo vemos de una manera como algo casi muy difícil. Sin embargo, el primer paso que tenemos que dar es tener un candidato para presionar, para poder tener las elecciones, unas elecciones algún día. Si nosotros no tenemos un candidato, jamás vamos a poder tener unas elecciones reales. Así que el primer paso para nosotros, y este momento en el que Estados Unidos está dispuesto a ceder, puede ser que nuestra gran victoria inicial sea, evidentemente, como ya dije, la liberación de algunos presos políticos que no resuelve el problema, pero nosotros somos empáticos con el sufrimiento de aquellos que están en este momento en las cárceles venezolanas injustamente. Y segundo, sería entonces poder concretar un sistema de primarias donde la oposición y quienes queremos recuperar la democracia vamos a salir fortalecidos. Y digamos que esto es como una pizza que hay que comérsela por pedazos. Esto no es una lucha que vamos a resolver en un solo momento a otro. Es más, justamente el gran error estratégico de los últimos 23 años es querer resolver siempre este problema en una sola jugada. Siempre hemos perdido cada vez que hemos pensado que vamos a resolver esto con una sola jugada. Es la sumatoria de jugadas correctas lo que nos va a acercar a recuperar la democracia. Así que bueno, tal vez estamos viviendo un momento conveniente que permita al régimen hacer las primarias, que nos fortalezcamos y ojalá también que liberen la mayor cantidad de presos políticos. Te acompaño en el sentido de que muchos creen que siempre el que gana tiempo es Maduro, y esta vez quizás la oposición es la que está ganando tiempo porque por lo menos se va a dar esta primaria para definir ese liderazgo. Pero el gran problema es aquí, que aun cuando Maduro no haya entorpecido o no vaya a entorpecer la primaria con el TSJ, haya accedido al pedimento de Biden de no bloquear la primaria con el TSJ, algunos dicen es que la misma oposición va a ser la que socave las bases de esa primaria porque se retira un candidato. Y si tú no tienes candidato, quizás tu motivación a participar es distinta, o quizás no, porque PJ, algunos militantes de PJ
de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, se han ido plegando a otras figuras como del Solórzano, en Monagas, en Aragua. Estos candidatos le dijeron a ella, ya lo mencionó en coro, se vinieron y yo los acepto en mi campaña. Quizás la base ahora puede estar más madura para entender, como decía Juan Pablo Guaripa, que aunque no tengamos un candidato, decía él, seguimos teniendo primarias. Pero hay quienes creen que la misma oposición, y a eso quizás le apuesta Maduro, sea la que debilite el proceso o intente quitarle confianza al proceso del domingo. Eso es lo que nosotros no deberíamos permitir. Alguien decía por allí, aunque lo intente, fuerza vecinal, etcétera, eso va a ser no una bomba, sino un triqui-traqui, porque ya todo está dicho. Hay 7.000 voluntarios, 7.000 miembros de mesa, 7.000 personas técnicos quienes están listos para participar el domingo. Recibo a Víctor Navarro, también expreso político venezolano, y me parece muy importante tu punto de vista, Víctor, porque aquí en esta nueva negociación no estarían incluyendo a presos políticos. ¿Eso cómo lo verías tú? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Saludos, Génesis y Rodrigo, y gracias, Carla, por el espacio. Yo creo que aquí una de las cosas más importantes es, como lo decía Rodrigo ahorita que lo escuchaba, ¿no? La posibilidad o conversar sobre cómo usa el gobierno los presos políticos o cómo se usa el tema de los presos políticos en estas mesas de negociación. Y por eso creo que es tan propicio el espacio, porque al final del día, cuando hablamos y aplaudimos que salgan siempre esos políticos, pero aquí lo que hay que poner sobre la mesa es que si en Venezuela la tortura es una política de Estado, ya he dicho en el último informe de la Fact-Finding Mission, si sacan a 100 presos políticos, van a quedar 200 personas siendo torturados, alrededor de 200 personas siendo torturadas en el país. Entonces, yo creo que el llamado aquí es que se tienen que liberar a todos los presos políticos y que un día más de presos políticos es un día más de tortura que existe en Venezuela, y por eso es tan importante que en estos espacios donde se abran negociaciones o donde se muestra algún tipo de voluntad y Génesis lo decía muy bien, estamos en dictadura, no podemos mendigar la posibilidad de que liberen presos políticos. Entonces, aquí la exigencia es a quienes participan en esta mesa que se liberen a todos los presos políticos, porque si bien es cierto, lo vemos como una ficha de canje y Maduro necesita la tortura para mantenerse en el poder, la verdad es que aquí el llamado a la población, a los que negocian, o los que estamos en esto, es decir, es que es tortura. Y esto tiene una dimensión muchísima más grande que una inhabilitación o un acuerdo comercial. Es que están torturando a nuestra población, y la posibilidad de que se aplique un sistema de puertas giratorias donde saquen a 100, pero después de aquí a elecciones primarias, solo por decir algo, metan a 50 más o persigan a 100 más, es allí donde puede estar el mayor problema de los mecanismos en que se aplica esto. Además, creo que es importante hacernos cuestionamientos de quién y cómo se escogen, si son 25, 100, que salgan estas personas. ¿Cuál es el valor que se le da cuando nadie y ninguno de estas personas ha debido estar arbitrariamente detenida en estos centros de tortura que tiene Maduro en Te interrumpo, porque fíjate que uno de los seguidores dice, hay que enfocarse en las primarias, no se desvíen. Ese es justamente el problema. Ese es el gran problema. Que si nosotros no entendemos que el asunto de los presos políticos no es algo que se pueda postergar, porque como dice Víctor, escuchaba en estos días a mi excompañero Kiko decir, oye, pero es que uno quisiera tener empatía con el asunto de las primarias, pero es que solo quieren hablar de muerte, de dolor, de tortura, de cosas terribles, negativas, ¿no? Como si nosotros estuviéramos inventando que esas cosas pasan en Venezuela. Oye, más bien hablen de la primaria desde la alegría, desde la emoción del voto. Ese es el problema, que mientras el régimen quiere seguir escondiendo debajo de la alfombra el dolor y el sufrimiento de estas personas quienes siguen en esos calabozos, hay quienes quieren ignorar el tema porque es el que más preocupa al régimen de Maduro, porque esa acusación en la Corte Penal no va a prescribir nunca. ¿Cómo lo verías tú, Génesis? Ver con alegría la primaria y no con este dolor, que es que nosotros nos queremos recrear en el dolor. Me parece ridículo, Carla, realmente. O sea, creo que no hay otras palabras para poderlo expresar. O sea, creo que no entender que vivimos en dictadura es lo que nos hace celebrar cuestiones tan pequeñas como, por ejemplo, poder hacer turismo en Venezuela. Por ejemplo, que se pueda
un día tener electricidad en vez de no tenerlo durante 3 días o 4 días. O sea, es no entender cuáles son las dimensiones de la dictadura. Si no viviéramos en dictadura, no estuviéramos sufriendo por los problemas de servicios eléctricos. Si no viviéramos en dictadura, no estuviéramos sufriendo por la carencia del sistema médico en Venezuela. Si no estuviéramos en dictadura, no tendríamos presos políticos. Y si no estuviéramos en dictadura, no estuviéramos enfrentando todo posible. Ahí creo que No te entró estuviéramos una llamada. enfrentando todos estos problemas ante una primaria y una posible elección presidencial. Y esa es la base del problema. Para los venezolanos a veces es difícil verlo porque es como cuando tienes a un pez en el agua, ¿no? Y le preguntas por el agua y el pez dice, ¿cuál agua? Está sumergido en ella, no la puede ver. Y muchas veces así pasa para los venezolanos con la dictadura. La dictadura es una cuestión que es completamente transversal a todos los aspectos de nuestra vida. Y a veces nos cuesta entender que el 90% de las cosas que nos suceden son consecuencias de este sistema en el que estamos viviendo. Es que es muy importante además lo que acaba de pasar, Rodrigo, en la Comisión de los Derechos Humanos con Tarek William Saab. Estas cosas quedan dormidas. Evidentemente al régimen no le conviene que esto se publique. Ellos van a supuestamente defenderse en materia de derechos humanos y el mismo organizador de la reunión le dice, es que yo jamás había visto a un fiscal general de ningún país defender al régimen o al gobierno. Jamás lo había visto. Jamás había visto esta parcialidad de un funcionario que se supone debe estar del lado de las víctimas. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hacemos una primaria, se negocia una elección 2024. ¿Qué pasa con ese sistema de justicia que va a quedar permanente todos estos meses hasta que exista esa supuesta transición, quizás a mitad de año? Es decir, eso es lo que tenemos en este momento en la nación y el mundo se da cuenta y para el mundo es una prioridad que el fiscal sea parcializado al régimen y no va a ser una prioridad para nosotros. El ridículo que le hicieron a él pasar, porque además lo desnudaron absolutamente allí frente a la comunidad internacional. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Sí, Carla, yo creo que estamos viviendo un momento atípico porque pareciera que estamos ganando, entre comillas, porque ganar en medio de una dictadura es muy difícil. Pero pareciera que estamos avanzando en dos tableros. O sea, que nosotros podamos hacer una primaria en dictadura es casi un milagro. Y nos cuesta entenderlo porque justamente hemos recibido tantos golpes. Y así, porque, o sea, que no hay nada más difícil que salir de una dictadura. O sea, es el reto más difícil que tiene cualquier pueblo. Entonces, primero que nunca partimos de la aceptación de que nos enfrentamos al reto más difícil que tiene cualquier pueblo, que puede ser el mismo reto que tiene un ser humano cuando sufre de cáncer. O sea, el reto más difícil que se puede físicamente una persona enfrentar en su vida, bueno, o similares, una tortura, etcétera. Una situación extrema es lo que estamos viviendo los venezolanos y de ahí los números y los más de 8 millones de venezolanos que se han tenido que ir dejando todo atrás, por dar un ejemplo. Que nosotros podemos dar una primaria entre además grupos tan diversos, partidos que muchos de ellos no hay diálogo, y nosotros podemos justamente decidir quién va a ser el candidato. Eso es un lujo al que nosotros no estamos acostumbrados y que ha sido muy difícil llegar y que no lo podemos minimizar. No podemos minimizar esto porque justamente de tanto golpe pareciera que no estamos viendo ese gran gol, esa gran oportunidad que tenemos por delante de por lo menos unir las fuerzas en un mismo objetivo, en un mismo candidato y que ese candidato nos permita a conglomerarnos todos como iguales. No para que venga un salvador o salvadora, sino para que nos conglomeremos todos como iguales y poder empujar el sistema hacia adelante. Pero ahí en paralelo, pareciera que estamos ganando desde hace tiempo todo lo que tiene que ver con materia de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. O sea, Venezuela es el primer país con una investigación abierta en la historia en el continente americano por crímenes de lesa humanidad. Y Tarek William Saab es una de las personas que se está investigando justamente por el rol que ejerce en que él por omisión o directamente es responsable de los crímenes de lesa humanidad. Y esto lo sabe el Consejo de Derechos Humanos, y esto lo sabe la Corte Penal Internacional, y esto lo sabe él. Entonces nosotros casualmente en este momento estamos ganando en dos tableros, de muchos tableros que hay que ganar, porque justamente esto es un juego demasiado complejo. Yo creo que nunca hemos querido entender la complejidad del juego que estamos jugando, porque además no solo es Venezuela, es Irán, es Hamas, es Hezbollah, es China, es Rusia, es Cuba.
Y entre todo eso estamos nosotros los venezolanos con mucha ilusión, de manera no violenta, porque se ha habido un pueblo pacífico que ha aguantado 23 años de crímenes de lesa humanidad y que sigue apostando a soluciones pacíficas. Hemos sido los opositores venezolanos porque pareciera que Venezuela tiene una infinita cultura democrática. Y esa es la única razón por la que se explica que luego de 23 años de crímenes de lesa humanidad, de persecución y tortura, nosotros hoy en día sigamos apostando a soluciones democráticas por nuestra naturaleza completamente democrática y pacífica y de respeto. Y yo creo que ese es el camino. Yo creo que nosotros tenemos que volver al optimismo donde puede haber optimismo. Creo que debemos ser y tenemos que ser optimistas con el hecho de que vayamos a unas primarias en las condiciones actuales. Pudieron darse mejor, pudiese sido mejor que algunos candidatos no se saliesen, no importa. Lo importante es que se van a dar las primarias. Y lo segundo que también importa es que la comunidad internacional tiene ya caracterizado al régimen de Maduro como un régimen criminal y que la corte más importante de la tierra lo está investigando por crímenes de lesa humanidad y que hoy en día ONG como la que lidera Víctor y la que lidera Génesis tienen una campaña espectacular llamada Cierre a todos los centros de tortura, porque mientras logramos algún día recuperar la democracia, nosotros tenemos que seguir avanzando en otros tableros y uno de esos es el cierre de los centros de tortura, porque evidentemente lo que hace aún más difícil salir de una dictadura es que la gente que lucha luego sea torturada, porque obviamente es un efecto de disuasión para que nadie quiera seguir luchando. Es que ese es el punto. Con la película de Simón. Que aquí no estamos pidiendo que se olvide el tema de las primarias, estamos enfocados en las primarias, son este domingo. Lo que más bien estamos pidiendo es lo contrario, que no se olvide los presos políticos, incluso en este momento en el que más atención se le podría dar. Porque mi pregunta es, ¿se pueden llevar las dos batallas en paralelo? Tú no te puedes olvidar de esa campaña para cerrar los centros de tortura y tampoco te puedes olvidar de la batalla en el campo político, aunque esta sea una circunstancia de criminalidad en la que muchos quizás desestiman el éxito de una batalla política, pero nuestra obligación como demócratas es darle igualmente y buscar un liderazgo que después le va a tocar pelear por todas estas cosas. Mi pregunta para Víctor es, ¿los candidatos crees que se han enfocado en el tema de los presos políticos? ¿Te satisface la manera en la que se han pronunciado con respecto a eso? Nosotros le hemos dado importancia, el público no sabe, quiere escoger entre primaria o presos políticos, no habría que escoger. Son los dos temas igualmente importantes. Los candidatos le han dado relevancia a que estas víctimas siguen ahí encerradas en un calabozo siendo torturadas, Víctor. Mira, yo creo que una de las cosas tan importantes de que hablemos de tortura es justamente porque el régimen tiene, y lo repito mucho, la tortura es su política de Estado. Entonces, hablar de tortura es representar la antítesis de alguien que se mantiene en el poder y nosotros. Y por eso es tan importante también las elecciones primarias. O sea, nosotros tenemos que poner en la agenda pública que quien tiene el poder hoy en Venezuela es un torturador. Y eso va a tener un valor importante en cada voto, en cada persona que salga, en cada persona que se movilice. Ese es el valor, importancia y la transaccionalidad que hay entre las elecciones primarias y la tortura. Eso por un lado. Por otro lado, respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, yo creo que no existe en Venezuela un partido político, incluyendo el partido político de quienes tienen el poder en Venezuela, que no tenga un preso político, que no tenga una persona torturada. En ese sentido, por eso, todo, de alguna manera, este tema nos une a todos. Y es por eso que hemos visto a muchos miembros de muchísimos partidos políticos, no solamente pidiendo la liberación de presos políticos en otros espacios. Acabamos de ver hace en poco menos de un mes a muchos representantes y líderes y candidatos de las elecciones primarias solicitando el cierre de los centros de tortura y la liberación de los presos políticos. Y eso es aún más importante, porque los regímenes autocráticos quieren dos cosas importantes: que tú te calles y que estés unido. Y ver a la gente alzando la voz de manera unificada por un solo tema es clave. Y hacerlo en dictadura
es un acto de desobediencia civil, así como decía Rodrigo. Hacer unas elecciones y hablar de tortura es un acto de desobediencia civil contra un régimen que quiere simplemente silenciarte. En ese sentido es tan importante que se vaya a votar, pero que se hable de tortura y que se diga Maduro es un torturador, porque ahí el voto es porque no te sigan torturando. Esa es la capacidad que tiene este contexto político, y por eso es tan importante no desmeritar lo que está pasando en el contexto venezolano, pero también poner sobre la mesa qué es lo que están poniendo en la mesa de negociación. Y hay que volver a ese tema. ¿Qué se está diciendo en esa mesa de negociación? Porque no es un hecho aislado. En esa mesa de negociación muchas veces se han negociado presos políticos como figura de canje. Y es decirle a esa mesa de negociación, si ustedes son un canal para la liberación de presos políticos, tienen que ser todos. Y si ustedes no son un canal para la liberación de presos políticos, hay que transparentar que existen presos políticos dentro de una dictadura que lo quieren usar como una ficha de cambio y que no son una ficha de cambio, que son personas que están siendo torturadas sistemáticamente, y hay que decirlo así. Entonces yo sí creo que existe un momento político importante donde ha sido clave la participación de aquellos que juegan un rol político, pero principalmente la participación de víctimas familiares y organizaciones de la sociedad civil que han empujado un motor y un canal para que esto esté en la agenda y sea algo que se mantenga, porque no es un hecho aislado. Todos los días, mientras pasa una cosa o el gobierno intenta cambiar algo, están torturando a una persona y están buscando torturar a otra. Entonces yo creo que por eso es tan importante ver esa transaccionalidad entre todos los factores que están pasando hoy en el país. Gracias por explicarlo también. Algo más que quieran agregar. Yo creo que el punto quedó absolutamente claro, y nuestra responsabilidad es que el público tenga presentes todos los temas en su misma y justa prioridad. Es decir, no tenemos que escoger. Eso es lo que quiere el régimen que hagamos. Nosotros no tenemos que escoger o primarias o presos políticos o libertad o negociación. No, nosotros queremos todo. Queremos el escenario completo. Tenemos 25 años demandando el escenario completo. Es el momento de exigirlo todo a la vez. Algo para cerrar, Rodrigo, empiezo contigo. No, mi punto es el siguiente. Yo creo que vamos a salir del régimen el día en que cada uno de los sectores logre primero unirse a lo interno y luego trabajar en conjunto. Entonces, los profesores que se unan, que los enfermeros que se unan, que los estudiantes que se unan, que cada uno de los gremios que se unan, que los partidos políticos logren un sistema de trabajo en conjunto, pero luego que esos grupos se unan, tenemos que trabajar todos en conjunto en una misma dirección. Esa es la única solución. O sea, la única solución es que todo el sistema camine en la misma dirección. Y para eso cada subgrupo tiene que fortalecerse a lo interno, y luego tenemos que buscar una manera en que entre todos juntos podamos empujar una misma dirección. Las elecciones del año que viene son una gran oportunidad para ponernos todos de acuerdo y empujar hacia una misma dirección. Todos sabemos que el régimen es una dictadura y que no va a soltar el poder por las buenas, y que va a requerirse que los venezolanos nos organicemos y protestemos y defendamos el voto y defendamos los resultados si queremos que con la ayuda de la presión internacional y toda la presión interna en conjunto, ver si logramos realmente que el régimen reconozca los resultados, porque el régimen evidentemente es minoría y eso lo sabemos. Entonces, si nosotros somos estratégicos en este momento y seguimos avanzando en cada uno de los tableros, como dije antes, cada una de las oportunidades que tenemos, y cada grupo avanza, yo creo que tenemos tiempo suficiente para realmente capitalizar ese descontento y esas ganas de recuperar la democracia y avanzar lo más que podamos. Porque es que nuestro problema es que siempre pensamos que la victoria tiene que ser una en específico que tenemos en la mente. Y cuando no la conseguimos, entonces nos frustramos y volvemos a arrancar de cero. Y no nos damos cuenta que hemos avanzado muchísimo y que si seguimos construyendo desde ese avance sin sentirnos derrotados para seguir avanzando, a la vuelta de la esquina va a estar la victoria. Creo que después de 23 años tenemos la madurez política de entender eso. Creo que estamos en el mejor momento que hemos vivido de lucha, porque creo que existe esa madurez y esa comprensión.
y creo que también hay una situación y un contexto internacional que nos está favoreciendo. Lo que hay es que tener los ojos abiertos, seguir luchando por lo que hay que luchar, como dices tú, Carla, por todas las batallas, no una sola, y buscar justamente cómo todos podemos ir en una misma dirección, porque esa es la fórmula para salir de una dictadura. Mira, me encanta un mensaje que publicó aquí, ya lo perdí. Quería darle el crédito. Él dice, esto es como el ajedrez, pero no podemos perder ni un peón. Punto. Exactamente. Punto. Génesis, ¿con qué cierras tú? Mi cierre, Carla, es poder hacer énfasis en tu mensaje. Aquí tenemos que ir por todo. Esta lucha no se trata de un preso político, no se trata de un candidato, no se trata de la primaria, o sea, se trata del panorama completo. Aquí tenemos que entender que nosotros no estamos pidiendo favores, que no se trata de concesiones del régimen, se trata de exigir nuestros derechos y nosotros no podemos conformarnos con menos de lo que nos corresponde. Nosotros no tenemos que conformarnos con la liberación de 1, de 25 o de 100 presos políticos. Nos conformaremos con la liberación de todos los presos políticos y una vez que garanticemos que no hayan nuevos presos políticos después de esas liberaciones. No nos podemos conformar con una primaria, nos tenemos que conformar con una elección presidencial completamente libre y democrática, en donde los venezolanos puedan expresar libremente su derecho al voto y además sea una garantía que se respete. Creo que de eso se trata el mensaje y se trata poder entender que estamos en esta batalla, que no es un día, un espacio, una persona, es el futuro de toda Venezuela. ¿Cierras tú, Víctor? Mira, yo creo que Génesis lo dijo impecablemente. Sin embargo, tengo dos mensajes claros. Uno, estamos más unidos que nunca. Vamos a seguir uniendo voluntades, pero sobre todo no nos vamos a callar. Vamos a seguir todos los días, una y otra vez hasta que sea necesario. Todos los presos políticos, el cierre de todos los centros de tortura y principalmente la libertad del país de forma, como bien decía Rodrigo, pacífica, pero a su vez democrática. Así que gracias por el espacio, porque yo creo que hay que seguir elevando la voz una y otra vez, y sobre todo en estos momentos que son momentos muy importantes, no solo por la lucha de los presos políticos, sino por la lucha de un país que aclama libertad. Le agradezco a los tres, no solo hoy, sino la labor incansable que realizan desde hace tantos años y que persisten, no importa cuáles sean las circunstancias. Gracias. Gracias a ti. Gracias Muchísimas gracias a ti, Carla. Nuestra admiración y respeto para ti. Es mutuo, es mutuo. Hasta luego.